Solo en los Estados Unidos se reporta la desaparición de más de 2.300 niños todos los días. Detrás de cada cifra hay un miedo inimaginable, una agonía que no termina. Pero en medio de esa oscuridad a veces ocurre un milagro. Un hilo de esperanza se convierte en una historia de reencuentro. Hoy en Expediente Adonais te traigo 4 historias de casos increíbles de niños que fueron encontrados vivos años después de que el mundo los diera por perdidos. ¿Qué tal amigos? Bienvenidísimos a un nuevo episodio aquí en Expediente Adonais. Hoy tenemos un caso bastante especial porque me gustan mucho los casos de desapariciones, pero sobre todo si son casos que fueron resueltos. La realidad es que este caso es específico en niños, de niños que fueron encontrados. Y bueno, vamos a ver todo el desenvolvimiento de los casos como tal. No quiero empezar este video sin antes agradecerle a todas esas personas que se han suscrito, le han dado like y han comentado algunos de mis videos porque me ayuda a seguir haciendo casos como este. Y bueno, sin nada más que agregar, comencemos. Caso número 1. El caso de Xiao Jun. Xiao Jun tenía solo 14 años cuando dejó la residencia de su familia, que era un pequeño pueblo al este de China, después de una intensa discusión con sus padres. Poco se documenta en los medios occidentales sobre su desaparición o los detalles de su vida posterior, pero lo que sí sabemos es que mientras la policía estaba revisando un cibercafé en la ciudad de Hankou, el 20 de noviembre del 2015 descubrieron a una mujer de 24 años usando una identificación falsa. El interrogatorio posterior llevó a la joven a revelar que era Xiao Jun. Había pasado la última década de su vida durmiendo en cibercafés y baños públicos. La realidad es que ella sobrevivió recolectando donaciones de personas que la veían jugar un videojuego famoso llamado Crossfire en esos mismos cafés y ocasionalmente trabajaba como cajera para ganar dinero adicional. Xiao Jun le dijo inicialmente a los investigadores que sus abuelos la habían criado. Hasta el día de hoy no está claro por qué desapareció, pero los detectives en línea sospechan que su vida en su casa no debió haber sido muy agradable si cortó a su familia durante una década. Ella fue multada con 1.000 yuanes por usar la identificación falsa y la policía contactó a sus padres para que pudieran reunirse. Su madre le dijo a los medios de comunicación que no había cambiado su número desde que su hija huyó, ya que siempre esperaba que se volviera a contactar algún día. Ella también decía que tenía una personalidad bastante difícil y un temperamento muy corto, así que solía regañarla, pero ya han pasado 10 años y ahora ella es una adulta y que nunca volverá a regañarla. Se presumía que Xiao Jun había muerto hasta que la encontraron y sus padres incluso la habían eliminado como registrada en su hogar. Aunque se reunió con su familia, no está claro si tenía alguna intención de volver a vivir con ellos. Caso número 2. El caso de Jermaine Man. Jermaine Man tenía 21 meses cuando fue visto por última vez por su madre en junio de 1987. El 24 de ese mes, su padre, Alan Man, lo secuestró durante una visita programada en Toronto, Canadá. Alan y la madre de Jermaine, que ella se llamaba Lenit, se habían separado el año anterior. Lenit reportó a su hijo como desaparecido después de que Alan huyera con él. Alan utilizó certificados de nacimiento falsos y otra documentación para poder vivir bajo el radar y optó por cambiarle el nombre a su hijo a Hailey de Souza. Sus documentos indicaban que nacieron en Texas y luego se mudaron a Connecticut. Por muchos años se desconoció el paradero exacto de Jermaine. Su madre esperaba y esperaba el día en que ambos se pudieran reunir, pero no fue hasta 2018 que el caso finalmente vio algún movimiento real. Ese año, en agosto, los investigadores comenzaron a hablar con los amigos y familiares de Alan, quienes le habían dicho que ellos habían huido de Connecticut. Un experto forense comparó 2 fotos de Jermaine, una antes de su desaparición con otra foto de su licencia de conducir del 2015, bajo el nombre de Hailey de Souza, y concluyó que probablemente eran la misma persona. No fue hasta el 26 de octubre del 2018 que Alan fue arrestado en Connecticut por usar documentos falsos para obtener viviendas subsidiadas por el gobierno. No estaba viviendo con Jermaine en ese momento, pero los investigadores lo localizaron
seguro y con vida. Germain le dijo a los investigadores que su padre le había contado que su madre había muerto después de que él nació. Lenit le dijo a los reporteros que la noticia de que su hijo estaba vivo y que lo habían encontrado era impresionante. La madre e hijo se reunieron felizmente solo días después, y en 2019 Alan fue condenado a 18 meses de prisión por obtener ilegalmente beneficios del gobierno de los Estados Unidos. Caso número 3. El caso de Steven Carter. Steven Carter es un vendedor de software de 34 años que siempre supo que fue adoptado. Sus padres le fueron directos sobre este hecho. Él sabía su historia de adopción. Él sabía que venía de un hogar de acogida de Hawái cuando tenía alrededor de 4 años. A medida que se hacía mayor, él comenzó a preguntarse sobre sus padres biológicos, su historia y su acta de nacimiento. Un día, en el año 2011, Steven decidió navegar por el sitio web missingkids.com solo para ver si podía encontrar algo relevante. Revisó las fotos de los niños reportados como desaparecidos en Hawái en los últimos 34 años y se topó con una imagen compuesta de un bebé que tenía un parecido sorprendentemente con él. El nombre del bebé era Marks Panama y tenía solo 5 meses cuando desapareció. Nacieron en el mismo lugar con un cumpleaños separados solo por un día. Steven dice que recordó que su primer pensamiento cuando vio esa foto fue: "Oh Dios mío, ese soy yo". Le envió la imagen a su madre adoptiva, Victoria, quien reconoció a su hijo de inmediato, pero dudaba que fuera él. Aún así, Steven contactó a la policía de Hawái, quienes organizaron una prueba de ADN. Un año después, las pruebas confirmaron que Steven realmente era Marks. Al investigar su pasado familiar, descubrió que su madre, llamada Charlotte, había desaparecido con él en 1977, cambiando su nombre, fecha de nacimiento y la raza de su padre. 3 semanas después, su padre biológico los reportó como desaparecidos. Al final, Steven acabó en un orfanato y su madre fue ingresada a un hospital psiquiátrico. La policía nunca lo localizó en el orfanato, ya que se había registrado bajo un nombre falso. Y aunque él fue encontrado de esta forma misteriosa, su madre biológica, Charlotte, se fue del hospital y continúa desaparecida hasta la fecha. Steven pudo establecer contacto con su padre biológico, quien vivía en el norte de California. Su nombre era Mark y le dijo a los medios que se presentó por teléfono y él estaba absolutamente asombrado. En una conversación de 1 hora por teléfono, intentaron ponerse al día sobre los últimos 32 años de Steven. Mark explicó a los medios que la madre de Steven frecuentemente se iba, pero siempre volvía. Afirmó que, aunque nunca dejó de buscarlo, desea haberlo reportado como desaparecido antes. Tristemente, Mark falleció en el 2023 sin que los dos se hubieran conocido en persona. Caso número 4. El caso de Abdul Khan. En este caso, un niño llamado Abdul Khan tenía solo 7 años cuando su madre, llamada Rabia Khalid, lo llevó de su casa en Atlanta, Georgia, el 7 de noviembre del 2017. En ese momento, el padre de Abdul, también llamado Abdul Khan, y Rabia Khalid compartían la custodia del niño. La batalla legal se volvía cada vez más difícil y cuando parecía que el padre obtendría la custodia total de su hijo, la madre huyó con el niño. Rabia Khalid y su nuevo esposo, llamado Elliot, vendieron sus vehículos y desaparecieron con Abdul. 2 años después se emitió una orden de arresto para Rabia Khalid por secuestrar a su hijo. En 2022, el programa Misterios sin resolver presentó el caso en uno de sus episodios. Durante años, el paradero exacto de Abdul y su madre parecía desconocido. No fue hasta el 23 de febrero del 2025 que finalmente fue localizado, en el condado de Douglas, en Colorado, cuando la policía fue enviada a una casa para investigar un robo en progreso. Las autoridades notaron a un par de personas en el interior y a 2 niños pequeños en un coche afuera. Los adultos resultaron ser Rabia Khalid y su esposo Elliot, quienes tenían identificaciones falsas. Un escáner de huellas dactilares identificó a Rabia Khalid, la madre de Abdul, y poco después se estableció que el niño mayor en el coche era Abdul, quien ahora tenía 14 años. La pareja fue arrestada por varios cargos, incluyendo secuestro y falsificación de documentos. La policía del condado cree que ambos niños fueron instruidos sobre cómo responder a las autoridades, pero al menos estaban sanos y en buenas condiciones,
y este caso sigue aún en proceso. Y bueno, así llegamos al final de este video aquí en Expediente Adonais sobre 4 casos de niños que fueron desaparecidos pero finalmente fueron encontrados. De una o cierta forma estos casos tuvieron un cierre. Si te gustó este caso, recuerda que tengo muchos más casos parecidos en mi perfil. Y no me quiero despedir sin antes pedirte a ti que viste este video que por favor te suscribas, le des like y que comentes aquí abajo porque eso me ayuda a seguir haciendo casos como este. Nos vemos en el próximo video aquí en Expediente Adonais y recuerda que nada es imposible. Hasta luego.